Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos nuevamente y compartir con ustedes la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino también del alimento del alma. Y esa es con la palabra, ¿verdad? De Dios. Pues bueno, les comparto hoy la historia de Salomón. ¿Por qué la historia de Salomón? Porque miren, la historia de Salomón nos da una lección de vida muy importante, muy reflexiva, muy profunda. Eh, de verdad, quien no le llegue la historia de Salomón, de verdad no sé qué otra cosa pueda llegar, ¿verdad? Porque en la misma palabra Dios le dice, ¿verdad? Salomón, no habrá hombre que se te compare, ¿verdad? Entonces, imagínense. ¿Por qué? Porque miren, Salomón fue un joven rey, pero no rey por su linaje, sino por promesa divina de Dios a su padre David. Entonces, el gran rey David. En, lo hizo rey, Dios lo hizo rey por esa promesa a Salomón, desde muy joven. Entonces, Salomón, dentro de esa, pues, juventud, ¿verdad? Desde esa edad temprana para gobernar, ¿verdad? Pues le dijo a Dios, ¿verdad? Pues Señor, ¿cómo voy a gobernar tu pueblo, ¿verdad? Este, necesito sabiduría. Entonces Dios le dijo, ¿verdad? Ve al lugar sagrado, ¿verdad? Donde Dios lo mandó a un lugar sagrado donde sus antepasados, ¿verdad? Iban a invocar, ¿verdad? A Dios, la presencia de Dios nuestro Señor, los israelitas, ¿verdad? Entonces le dijo, pues ve a Galbat, así se llamaba el lugar sagrado donde los israelitas, ¿verdad? Iban, invocaban la presencia de Dios para pedirle, ¿verdad? Sabiduría, para pedirle, pues, cosas para poder ellos, continuar con el propósito y la misión, ¿verdad? Que Dios les había encomendado. Entonces así Salomón, ¿verdad? Le dijo también a Salomón, le dijo lo mismo, vete a Galbac, ¿verdad? Ahí me encontrarás y ahí yo te daré lo que necesitas. Entonces Salomón va, ¿verdad? A ese lugar sagrado y sí, se encuentra con la presencia de Dios, ¿verdad? Y arrodillado, ¿verdad? Con esa humildad, se arrodilla ante la presencia de Dios y le dice, Señor, vengo a pedirte sabiduría porque para poder gobernar tu pueblo, Señor. Entonces, vengo a pedirte eso, ¿verdad? Sabiduría. Entonces Dios, ¿verdad? Extrañado, ¿verdad? Le dice, Salomón, ¿por qué me pides sabiduría? ¿Por qué no me pediste riqueza o que mate a tus enemigos? Entonces Dios le dijo, ¿verdad? Pues por pedirme solo sabiduría, te lo concederé, ¿verdad? Y con este anillo, le dio un anillo, y con este anillo sellaré tu sabiduría y un poder que te va a dar un poder grande, tan grande, que todas las fuerzas oscuras estarán bajo tu poder. Tú estarán bajo tu mandato. Entonces, pues bueno, regresa al día siguiente, ¿verdad? Salomón a Jerusalén, ¿verdad? Donde cambiaría su vida por completo y empieza su, gobernado, ¿verdad? Entonces, Salomón fue un rey justo, fue un hombre lleno de paz, fue un hombre lleno de sabiduría, de justicia, ¿verdad? Era un hombre muy justo, tanto que todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo
y ciudades colindantes, ¿verdad? De ahí, de él. Se regó, ¿verdad? Todo ese rumor que Salomón, bueno, pues había sido bendecido con un don tan grande de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, y todos esos ciudades que colindaban, ¿verdad? Y más allá de su gobierno de él, pues bueno, le empezaron a rendir homenaje, ¿verdad? Empezaron a rendir homenaje y pues a hacerse grande que el rumor que Salomón pues era un hombre pues justo, ¿verdad? Lleno de sabiduría, que era un hombre sabio. Pues pasa muchísimo tiempo, ¿verdad? Pasa muchísimo tiempo y Salomón pues llega a su madurez, ¿verdad? Y sigue gobernando bien. Entonces, uno de sus juicios, ¿verdad? Que más resonó, que fue el primero, fue que llegan dos mujeres, ¿verdad? Ante él. Y una de ellas le dice, pues rey Salomón, este es mi hijo, es un niño recién nacido, ¿verdad? Iban dos mujeres, entonces a decirle a Salomón que era su hijo de ellas, ¿verdad? Y las dos llorando, ¿verdad? Por ese niño. Entonces una le dice a Salomón, fíjate Salomón, que es mi hijo, pero ella me lo robó. Entonces Salomón, ¿verdad? Dentro de su sabiduría, le manda, ¿verdad?, a pedir a uno de sus subordinados, le pide, ¿verdad? A ver, tráigame una espada. Le traen la espada a Salomón y Salomón le dice, ¿verdad?, a las mujeres, arrímenme el niño, porque lo voy a partir en dos, y una mitad para una y la otra mitad para la otra. Pero una gritó, desgarrada, no, por favor, no lo mates, déjaselo a ella, pero no lo maten. Entonces Salomón, dentro de esa sabiduría, dice, no es necesario partir en dos al niño, ella es la madre. Salomón en su sabiduría entendió la verdad y le dio el niño a su verdadera mamá. Y ese fue uno de los primeros juicios, ¿verdad? Sabios de Salomón, ¿verdad? Entonces, de muchos de tantos, ¿verdad?, que él hizo, pero por mencionar unos, ¿verdad? Entonces, pero Salomón, entre más pasaba el tiempo, y Dios le dijo, ¿verdad? Cuando le entregó cuando le dio la sabiduría, cuando era joven, sí le dijo, aparte le dijo esto, este anillo te dará un poder, ¿verdad?, ante las fuerzas oscuras que eran los ángeles caídos, ¿verdad? Y que como tenían muchísima fuerza, pues Dios le dijo, tú les ordenarás que ellos edifiquen mi templo, ¿verdad? Los pondrás a trabajar para que ellos levanten mi templo. Entonces, Salomón así lo hizo, ¿verdad? Todo ese tiempo, Salomón, entre su gobierno, ¿verdad?, empezó también a edificar, el templo de Dios, ¿verdad? Gobernando, mandando a los ángeles caídos, ¿verdad?, a los demonios, a que los pusiera a trabajar. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, entonces Salomón, ¿verdad?, dentro de su sabiduría, ¿verdad?, él se mete más profundo a la sabiduría y empieza a preguntarse, bueno, si tengo todo el poder de la humanidad para gobernar la humanidad, ¿verdad?, el pueblo de Dios, y ya por medio de este anillo puedo mandar a las fuerzas del abismo, a las fuerzas oscuras, ¿verdad? Porque Dios le dijo, tendrás poder, ¿verdad? Con este anillo tendrás el poder de leer las mentes, ¿verdad? No nomás de leer, ¿verdad? Sino Salomón podía leer la mente, ¿verdad?, de las personas que lo rodeaban. Podía él leer más allá de las palabras, entenderlas, ¿verdad?
y poder ver los corazones también de la gente, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso, de esos dones, por medio de ese anillo, él podía también combatir las fuerzas oscuras, los espíritus, esa potestad oscura, él tenía el dominio, ¿verdad? Salomón tenía el dominio de ellos, ¿verdad? Por medio de ese anillo. Entonces, ningún demonio podría estar en contra de Salomón por ese anillo que se le dio. Nadie podía hacerle daño, ni se le podían revelar, ni tampoco podían desobedecerlo, ¿verdad? Pero entonces, con eso que él empezó a darse cuenta de que tenía tanto poder, que él ahora no nomás quería tener el dominio de la humanidad, ¿verdad? El gobierno el gobierno total de la humanidad, sino también tener el gobierno total de las fuerzas oscuras. Pero entonces, cuando ya él empieza a desviar ya para lo que verdaderamente le dio el anillo y le quiso dar otra dirección, estas fuerzas oscuras se dieron cuenta, ¿verdad? Y dijeron, pues de aquí somos, lo vamos a jalar, ¿verdad? Por esa ambición que él trae, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de nuestro lado, sin que él se vaya dando cuenta. Lo vamos a ir jalando. Y así pasó, ¿verdad? Así pasó. Lo empezaron a manipular los demonios porque ya traía él una ambición, cayó en una ambición, ¿verdad? Que ya estaba fuera del mandato de Dios, ¿verdad? Y cuando ya estás fuera del mandato de Dios, pues entras al mandato de los demonios, que así pasó con él. Entonces, al querer gobernar también las fuerzas oscuras, ¿verdad? Entonces, estos demonios empezaron a jugar con la mente de Salomón y empezaron a hacerle creer que ellos estaban ante el dominio, ¿verdad?, de Salomón. ¿Para qué? Pues para hacerle creer que estaban dentro de su mandato, ¿verdad? Y poderle ellos decir, hazle así, porque Salomón les preguntaba, ¿y cómo puedo hacerle para tener toda el dominio total de ustedes, ¿verdad? Entonces, pues uno de ellos, ¿verdad? Uno de los demonios le dijo, ¿verdad? Pues sabes qué, tienes que invocar a cada uno, para que puedes hablar con ellos y decirles que tú estás ya al frente, ¿verdad? Como por decir así. Entonces empezó a invocar a todo un ejército, conforme iba pasando el tiempo, a todo un ejército de ellos, ¿verdad? Entonces, pero se le aparece el mero mero, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué, Salomón? Yo no estoy bajo tu dominio, ¿verdad? Ni tampoco puedes tener, puedes tener mi voluntad, tampoco, ¿verdad? Yo estoy y te voy a servir por la fuerza y el poder que acompañan a ese anillo, pero no por ti, ¿verdad? Porque no todo el tiempo traerás ese anillo, le dijo. Entonces, pero firme, ¿verdad? Salomón firme le contestó, no importa lo que tú digas, ¿verdad? Lo que importa es que yo tengo el poder y estás bajo mi dominio y vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo te ordene, ¿verdad? Entonces, él le dejó bien claro, ¿verdad? Dice, estás cayendo en tu propia arrogancia y tu propia arrogancia te va a envolver y te va a llevar, ¿verdad? Y vas a ir perdiendo cada vez más de ti y se va a ir apagando algo más y más y más de ti conforme más te vayas metiendo a nuestro territorio, por decir así, ¿verdad? Entonces, pues Salomón, ¿verdad? Salomón le dijo, ¿verdad? Que pues que él dominaba, ¿verdad? Que él dominaba y que no le importaba, ¿verdad? Entonces, el otro se fue y le dijo, bueno, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Aquí tiene todo un precio, ¿verdad? Entonces tú quieres saber más, quieres tener más conocimiento sobre las fuerzas oscuras, sobre las fuerzas del vacío. Bueno, pues
se te darán. Y se le dieron, ¿verdad? Se le dieron, unos le ofrecían riqueza, otros le ofrecían todo el conocimiento de ellos, otros le ofrecían varias cosas, ¿verdad? Pero cuando se le aparece el mero mero, le dijo, ya es hora de pagar, ¿verdad? Ya es hora de pagar y vas a pagar. Entonces él le dijo, no, ¿por qué? Salomón le dijo, no, ¿por qué? Si yo soy el mero mero. Y en la que él, pues se carcajea, dice, aquí el mero mero soy yo, ¿verdad? Tú me has tenido bajo tus órdenes, pero no por ti, ¿verdad? Sino por el poder que acompaña a ese anillo. Entonces, pues pero el anillo, conforme él se fue metiendo y metiendo y metiendo a estas fuerzas, ¿verdad? Oscuras, pues el anillo se fue apagando, ¿verdad? Y también el alma de Salomón fue apagándose. Entonces, y él empezó a sentirse perturbado. Salomón empezó, por las noches empezaba a sentirse perturbado por las voces de ellos, ¿verdad? Empezó a sentirse menos fuerza en su cuerpo, más debilitado, más desorientado, ¿verdad? Hacía ya su gobierno, ya era más frío, más calculador, ya veía con ojos de tentación, ¿verdad? A la mujer que fue a pedirle un juicio de una herencia, ¿verdad? Que le había quitado un hermano, ya la veía con ojos de tentación, y ahí es donde se empieza a dar cuenta Salomón, que ya no era él mismo, ¿verdad? Sino que había caído ya en otras cosas que ya Dios no le había encomendado, ¿verdad? Entonces, ya ni siquiera fue digno de escuchar a Dios, ¿verdad? Ya mejor ya Dios le manda como un enviado, ¿verdad? De él, que en la palabra dice que era un hombre radiante, ¿verdad? Entonces, se le aparece a Salomón, ¿verdad? Porque ya el demonio lo había tocado, y cuando lo tocó a Salomón, Salomón sintió que su alma se le desgarraba y cayó, ¿verdad? Rendido. Pero entonces ya es cuando le manda, ¿verdad? Al ángel, ¿verdad? Dios le manda al ángel y le dice, no, Salomón, todavía estás a tiempo, arrepiéntete. Si el anillo te dio poder, ahora ese anillo te está destruyendo. Tienes que destruirlo porque le diste una mala dirección, ¿verdad? De la que se te fue encomendada. Entonces tienes que destruir ese anillo y arrepentirte de todo lo malo que hayas hecho. De todo. No importa qué hayas hecho, le dijo al ángel. No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es que te entres que te redimidas, ¿verdad? Que te conviertas nuevamente, que vuelvas nuevamente al camino. Eso le dijo el ángel, todavía estás a tiempo. Pero Salomón le dice, ¿verdad? Al ángel, le dice, pero ¿quién será Salomón sin el anillo? O sea, que era lo que le daba, él sentía que le daba el poder, ¿verdad? Hasta de todo. Entonces le dice él, volverás a ser ese rey, ¿verdad? Que todo aquel pueblo amó, que todo aquel pueblo buscaba su justicia. Serás nuevamente el rey Salomón. Entonces él, mientras el ángel hablaba, Salomón empezó a sentir un chispazo de amor en su corazón, ¿verdad? Que le empezó a renacer el amor nuevamente por su pueblo. Entonces, el ángel le dijo, ¿verdad? El ángel se desaparece y se va. Y el demonio, ¿verdad? Le vuelve a hablar y le dice estas palabras a Salomón. Creíste que dirigías las fuerzas del abismo, pero solo eres un títere de ellas. Salomón, yo soy quien da órdenes, no quien las recibe. Y se rió con fuerza y le dijo, estás en lo más profundo de la oscuridad. Con cada invocación que hiciste, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El anillo te ha convertido en lo que juraste destruir. No eres más que el prisionero de lo que creíste controlar.
Y es ahí cuando lo toca, ¿verdad? Y Salomón siente que su alma se le desgarra. Entonces, por primera vez, Salomón siente miedo, ¿verdad? Siente miedo. Y entonces, él le dice, ¿verdad? Dice, el precio por tu conocimiento tienes que pagar. Y el anillo empezó a brillar como si estuviera resplandeciendo o le estuviera respondiendo al mismo demonio, ¿verdad? Salomón intentó quitárselo, pero estaba pegado a su dedo como si fuera una parte de su ser. Entonces, ya no eran, se dio cuenta Salomón que ellos ya no eran sus siervos, que él era un siervo de ellos, ¿verdad? Entonces, tocado por el más allá de la comprensión humana, pero Salomón comprendió la lección. ¿Qué queda para un rey que ha caído? Nada. El poder absoluto no es para los hombres. Quienes lo que buscan y terminan consumidos por él. El hombre no es para, el poder absoluto no es para los hombres. Y quien lo buscan terminan consumidos. El rey, quien tenía visiones divinas, sostenía perturbaciones de locura por lo que había invocado. Y es ahí donde se le aparece este ángel y le pide, renuncia a todo lo malo que has hecho. El anillo ya no es lo que se te dio con sabiduría. Ahora tendrás que destruirlo, Salomón. Y Salomón, con dudas en sus pensamientos, ¿quién sería sin el anillo? Salomón, le respondió el hombre resplandeciente, no importa lo que hayas hecho, aún hay tiempo. Renuncia al anillo y regresa a tu pueblo, a ese pueblo que le quitaste la paz. Haz lo correcto, Salomón. Y algo dentro de Salomón empezó a romperse, ¿verdad? Y empezó a sentir amor por su pueblo. Y él sabía que tenía que tomar una decisión. Seguir por el camino que lo había hecho llegar hasta ahí, o renunciar y redimirse. Y Salomón optó por redimirse. Y entonces, la sabiduría de su alma, al destruir el anillo, se fueron las sombras que lo perturbaban, todo aquello malo que lo había atacado, se había ido, se había desaparecido. Y se dio cuenta y comprendió que un sabio es cuando tiene la humildad de reconocer que no lo sabe todo y en la capacidad de redimirse y arrepentirse. Por los errores que había cometido. Salomón convocó a su pueblo para hablar con él, no como el rey poderoso, sino como el hombre arrepentido y dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y se arrodilló ante Dios y ante ellos.
y prometió reinar con compasión y justicia y restablecer la fe, quien combatió sus principios. Así es que quien combatió sus propios demonios, un verdadero rey es aquel que tiene dominio propio y que tiene dominio por el mundo, sino el que tiene dominio en sí mismo. O sea, el verdadero rey no es aquel que tiene todo el dominio del mundo. No. El verdadero rey es aquel que tiene dominio de sí mismo. La historia del rey Salomón es más fascinante y la lección más profunda de la Biblia. Salomón murió rodeado de su pueblo, de su gente, como un hombre que aprendió de sus errores y las enmendó. Entendió y dejó escrito que lo mejor que puedes pedir es sabiduría acompañada de la fe y de la caridad, con discernimiento y cumpliendo la voluntad de Dios para una vida plena. Salomón fue quien construyó el templo de Israel. Pues bueno, ¿qué nos dice esto? Bueno, pues que muchas veces nosotros, como humanos, ¿verdad? Pues somos muy débiles ante las tentaciones. Entonces, y somos más vulnerables, ¿verdad? Y más pronto caer en estas tentaciones. A veces queremos tener hasta lo que no nos pertenece. Queremos tener dominio de todo y de todos, pero no podemos tener el dominio propio. Entonces, queremos pensar por los demás, queremos que todos los demás hagan lo que nosotros queremos y también queremos que otros se los lleve la tostada, ¿verdad? Y queremos, en fin, hacer y deshacer. Pero nosotros mismos, ¿de qué somos capaces por nosotros mismos? ¿Qué hacemos por nosotros mismos? ¿Verdad? Entonces, esto nos remonta a estos tiempos, ¿verdad?, que vivimos ahora. Y donde dices, no hay necesidad de morir para irte al infierno y vivirlo, porque aquí mismo en la tierra hay esos demonios, ¿verdad?, que se encargan de hacernos ver de esta vida un infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus polainas, por sus faldas, por sus pantalones, ¿verdad? Por su egoísmo, por sus envidias, por sus frustraciones, ¿verdad? Y pagamos, ¿verdad? Muchas veces pagamos. Y hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice, en la boca de un envidioso, de un frustrado, ¿verdad?, de un mentiroso, bueno, pues siempre vamos a ser los malos, ¿verdad?, o las malas. Entonces, por eso hay que ver bien siempre de quién viene, ¿verdad?, ese rumor, de quién viene ese chisme, ¿verdad?, para que no te destruyan, para que no le des importancia, ¿verdad?,
porque así fue, ¿verdad? Que Salomón le dio el crédito a estas gentes, ¿verdad? Y le perdió el crédito de lo que le había dado Dios, ¿verdad? Para darle crédito a lo que le decían estas potestades, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener más, ¿verdad? Más poderío, ¿verdad? Entonces, a veces porque nosotros querer lograr algo, ¿verdad? Pedimos muchas veces la ayuda equivocada, ¿verdad? Oye, ¿cómo puedo hacerle para hacer esto, para lograr esto, ¿verdad? Para llegar a hacer esto, ¿cómo le hago? Y a veces, desafortunadamente, quien te da el consejo, pues viene de una persona a lo mejor frustrada, ¿verdad? Que a lo mejor no, no lo logró, ¿verdad? Y pues te da un mal consejo, pero disfrazado, ¿verdad? Disfrazado, de bueno. Entonces, pero si tú puedes, te detienes un poquito a analizar ese consejo, te vas a dar cuenta, ¿verdad? De si es bueno o es malo, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces no nos detenemos a pensar, ¿verdad? A ver, me dijo que esto, me dijo que el otro, me dijo que hiciera esto, pero a ver, si esto que voy a hacer, no perjudica a alguien, no voy a someter a alguien, no voy a desprestigiar a alguien, no voy a tumbar a alguien, no voy a desacreditar a alguien, bueno, a ver, no, pues entonces es un buen consejo, ¿verdad? Si no voy a hacer nada de estas cosas, entonces es un buen consejo. Pero si me voy a llevar entre los pies a un compañero, ¿verdad? Un hermano, una hermana, un vecino, entonces pues, no es un buen consejo, ¿verdad? Entonces, así nos pongamos a detener, ¿verdad? Lo que nos dicen. Entonces, yo creo que sí llegaremos muy lejos, ¿verdad? Y ese consejo pues traerá buenas consecuencias. Entonces, hay que, hay que pensar muy bien las cosas, hay que hacer mucha conciencia, ¿verdad? Para hacer las cosas. Mire, nosotros no estamos para servir a nadie, la verdad. Por decir, eh, una empresa, tú dices, hoy en día, de verdad, anteriormente uno servía a las empresas, ¿verdad? Y te jubilabas, durabas hasta jubilarte, ¿verdad? Hacías toda tu antigüedad y hasta la misma empresa te ayudaba, ¿verdad? Te conservaba, eras un buen elemento para la empresa, ¿verdad? Se ahorraban mucho dinero antes, ¿verdad? Porque pues se ahorraban las capacitaciones, ¿verdad? El gasto de capacitación para nuevo personal, pues ya tengo nomás lo estimulo, nada más pues lo de capacitar a otra persona y ya tengo a esta, bueno, pues ya nomás le empiezo a orientar a esta, ¿verdad? Así era antes y se jubilaba la gente, ¿verdad? Hoy en día, hoy en día ya no. Hoy en día tú perteneces a una empresa y si tú te desvives por esa empresa, la verdad, lo único que logras es enemistarte con gente. Porque la empresa, si quiere, en esos momentos ya no hay, ya ahorita lo que no quieren es que ya hagas vigencia, ¿verdad? Ya buscan cualquier pretexto para correr a la gente y te corren de una manera, la verdad, muy humillante. Te ponen guardias de seguridad para que te acompañen hasta la puerta, ¿verdad? Entonces, si bien te va. Entonces, y te dan una patada en el trasero. Ya te enemistaste eh, porque estuviste al servicio al cliente, porque estuviste directamente con las personas, ¿verdad? Y te embroncaste con ellas y diste a mal conocer con esa persona que ni te conocía. Y la empresa de una buenas a primeras nomás te dijo adiós y ya no te pagan ni lo siquiera lo que es por ley, ¿verdad? Entonces, y como duran mucho los juicios y a veces pues, por querer tener ya dinerito ya porque estás desempleado, bueno, las empresas se valen de eso y pues bueno, ¿verdad? Entonces terminas aceptando lo que la misma empresa te dice y ya perdiste jubilación, ¿verdad? Aunque hoy en día ya creo que ya las jubilaciones, ¿verdad? Ya ahorita ya no entran para las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces,
Y esa es otra. Entonces, ahorita de verdad, ahorita el único que tenemos que nosotros servir, te lo digo de verdad, te lo prometo, el único que tú tienes que servir es a Dios, porque Él no te va a fallar, porque Él no te va a cerrar puertas, porque Él no te va a despedir de un lugar, no. Al único que tenemos que servir es a Dios, porque Él siempre va a ser nuestro abogado, siempre va a ser nuestro proveedor, porque siempre va a ser nuestro justiciero, porque siempre va a ser el protector, ¿verdad? Porque siempre va a ser tu amigo, porque siempre va a ser tu confidente, porque siempre va a ser toda tu fortaleza, porque siempre va a ser tu sabiduría, siempre va a ser tu compañero de vida, ¿verdad? Si así tú lo quieres. Y no te va a fallar, nunca te va a fallar, te lo prometo. Entonces, es el único que tú tienes que servir, ¿verdad? Porque con todo respeto, de verdad que todos me merecen, el hombre es muy relativo. Y cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre y mujer, hombre en sí, ¿verdad? Así está escrito en la Biblia. Hombre en sí quiere decir mujer y hombre. Entonces, el hombre en sí es muy relativo, ¿verdad? Así como ahorita te dice una cosa, te dice otra, como dijo la chimultrufia, ¿verdad? Entonces, eh, y pues depositar toda tu confianza en el hombre en sí, pues de verdad que no te extrañe, ¿verdad? Una desilusión, un sufrimiento, ¿verdad? Una traición, no sé, pues es que es un hombre, ¿verdad? Es un hombre y pues eh, pues el hombre en sí, de verdad, tenemos debilidades, entonces no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que ser perfectos porque somos imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados, ¿verdad? A ser perfectos, a ser santos, imagínate. Pero pues la verdad que hay tantas tentaciones y es más fácil, ¿verdad? Hacer lo que te place, ¿verdad? Que hacer lo que Dios manda. Entonces, es más, como que más llamativo, ¿verdad? Entonces, pues yo de verdad les recomiendo mucho, que vean la historia de Salomón, ¿verdad? Que es una lección de vida, de verdad es una lección de vida para todo ser humano, ¿verdad? Porque tenemos muchas debilidades, muchas necesidades, ¿verdad? Y eso a veces que queremos, ¿verdad? Y por querer, pues querer más, ¿verdad? Pues nos convertimos en otra versión que hasta nosotros mismos sufrimos ese cambio, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta, de verdad, no nos damos cuenta de esa conversión que hicimos, equivocada, ¿verdad? Y que el primero que sale herido, el primero que sale lastimado, lastimada, pues es uno mismo por decisiones, ¿verdad? Por falta de sabiduría, ¿verdad? Pues cometemos, pues errores, ¿verdad? Entonces, con todo respeto que ustedes me merecen, yo lo único que trato es de salvar la fe. Yo abogo por la fe, abogo por Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y tocar sus mentes y tocar sus corazones, de verdad, para que vuelvan al camino de Dios, para que le den una oportunidad, ¿verdad? De entrar en su vida, de entrar en su corazón y decirles, ¿verdad? Anticiparles que si bien es cierto que pasamos por pruebas, pues es que de verdad tenemos que pasar por pruebas, porque nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras acciones, son las que nos llevan al sufrimiento. ¿Y por qué tenemos que pasar por un sufrimiento? Pues porque tenemos que liberar ese pecado, porque tenemos que liberar eso malo que hicimos y por medio del sufrimiento, por medio de las lágrimas, ¿verdad? Nosotros lavamos todo ese mal de nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu, ¿verdad? Y del corazón, por medio de esas lágrimas. Entonces, yo les pido de todo corazón, de verdad, y hablo aquí, por este medio, solo
con el fin de salvar la fe, de salvar el amor a Dios de verdad, de que le demos una oportunidad a Dios para que cambie nuestras vidas, porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, porque Él es el único que puede proveer nuestras vidas, porque Él es el único que no nos va a fallar. Y si en algún momento, una vez ya te lo dije en mi video pasado, si alguna vez tú le has pedido cosas a Dios y no se te han dado, de verdad, no reniegues, no te vayas para otro lado, espérate, sé paciente, porque a lo mejor eso que tú pides no es bueno para ti, ¿verdad? Pero hay otras cosas que Dios más grandes tiene para ti, ¿verdad? Entonces, solo esperar pacientemente en los tiempos de Dios, ¿verdad? Y si algo en tu vida está cambiando y sientes que te está doliendo, sientes que te está desgarrando, es parte, ¿verdad? Es parte del proceso, ¿verdad? Es parte del propósito, de la conversión. Porque yo les decía, ¿verdad? En un video pasado, el sufrimiento no es un castigo, es una preparación a la conversión, ¿sí? Yo les sigo recomendando la alabanza del alfarero. Escuchen la alabanza del alfarero, por favor, porque cuando nosotros estamos ya muy en el fondo, tocando muy fondo, nos sentimos que estamos en las cenizas, pues también acuérdense que está el ave fénix, ¿verdad? Resurgimos de las cenizas, ¿verdad? Pero cuando nosotros le damos esa puerta abierta a Dios, ¿verdad? Así, aunque sea Paquita, ábresela, pero por ahí entra, ¿verdad? Entonces, porque pues la fe dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, fíjate, una semilla de mostaza es la más pequeñita de todas las semillas, microbiana. Pero si así fuera tu fe y le dirías a las montañas, muévete, las montañas se moverían por la fe que tienes, ¿verdad? Entonces, yo te invito de verdad a que te des tiempo, ¿verdad? Que te des tiempo tú misma, tú mismo, que te des esa oportunidad de conocer a Dios, que te des esa oportunidad de aceptar su voluntad y todo te vendrá por añadidura. Todas las bendiciones de verdad vendrán por añadidura, porque Dios no deja a sus hijos, no los deja, de verdad no nos deja, ¿sí? Dios, lo que no ven tus ojos, lo ves por medio de los ojos de Dios. Si alguien a tus espaldas está hablando, pero eres una persona de fe en Dios, Dios, como tú no puedes ver lo que Él puede ver y tú no puedes oír lo que Él puede oír, entonces Él te da la oportunidad de que tú veas de las personas que aportan y no aportan a tu vida, de las personas que hacen bien y no hacen bien a tu vida. Te da ese discernimiento, te da la oportunidad de que vayas descubriendo verdaderamente a quien te rodea. Te lo prometo, te lo prometo. Y este tema lo hago con todo respeto de verdad. No juzgo a nadie porque no soy nada ni nadie para juzgar. Repito nuevamente, solo lo hago y doy estos temas solo por salvar la fe en Dios, por tocar corazones y mentes de verdad y que nos demos una oportunidad de conocer más a Dios. Si bien es cierto, estamos pasando tiempos difíciles, pues es ahora, es cuando debemos nosotros de acercarnos más a Dios, de verdad, acercarnos más a Él, abrazarnos más de Él y decirle, Señor, lo que mis fuerzas ya no pueden, que las tuyas me sostengan, me levanten y me ayuden a avanzar. Lo que yo ya no puedo hacer, Señor, hazlo por mí. Lo que no puedo escuchar, que sean tus oídos. Lo que yo no puedo ver, que sean tus ojos, los que vean por mí y escuchen por mí, ¿verdad? Entonces, y van a ver cómo va a ir cambiando
nuestra vida. ¿Cómo dirás en estos tiempos tan difíciles, cómo es posible que yo todavía cuente con alguien? ¿Cómo es posible que yo haya resuelto un problema? ¿Cómo es posible que de la persona que yo menos creía, que porque es muy prepotente, porque es muy tajante, que es la que me está ayudando? Pues porque ahí es donde obra Dios, es donde los misterios de Dios se hacen verdad en ti. Porque es allí donde tú dices, bueno, esto solamente Dios pudo haberle tocado esa mente y ese corazón a esa muchacha, o ese señor, a esta señora, ese abogado, ese arquitecto, este contador, a esa hermana, esa vecina, para que ahora me busque, para que ahora me hable, para que ahora me ayude, para que ahora todo se resuelva en mí. Solamente Dios, solamente Dios. Y es ahí donde empiezas a enamorarte y empezar a conocer a Dios verdaderamente. Pero cuando tú lo dejas obrar en ti, cuando realmente esperas pacientemente sus tiempos, de verdad. Porque muchas veces tú puedes pensar, ay, no, es que ya ha pasado tiempo, ya me desesperé, llevo este caso, llevo esta situación, llevo este problema, llevo esta angustia, llevo este dolor tanto tiempo y no puedo solucionarlo, no puedo. Y Dios no me ha escuchado porque no ha hecho nada en mí. Espérate, espérate. ¿Por qué? Porque tú no sabes más que Dios. Dios sabe más que nosotros. Y Él tiene sus tiempos. Y si es un tiempo prolongado, créeme que así está el propósito. Porque así fue la falta también de grande. Porque a lo mejor inconscientemente hiciste algo y no te diste cuenta. Pero provocaste algún daño, ¿verdad? O heriste a alguien en sus sentimientos. Qué sé yo lo que hayas hecho. Pero así es el mérito, ¿verdad? Y así es el propósito, así es la enmienda, así es el tiempo, según nuestras faltas. Pero lo importante es que Dios a todos, cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando doblas tus rodillas y le pides una oportunidad de conversión, de volver a empezar de cero, tengas la edad que tengas, pero volver a empezar y dejar esa vida, o dejar esa forma de vivir, o dejar todo aquello que de verdad te hace sentir mal y que crees que no puedes. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Imposible para nosotros, pero posible para Él. Te lo prometo. Solamente dejemos entrar a Dios en nuestro corazón, aceptar su voluntad, esperar sus tiempos y practicar ese amor a Dios y esa fe en Dios acompañada de la obra y de la caridad, ¿verdad? Entonces, pues con todo respeto, ¿verdad? Para todas las creencias, mucho respeto, yo doy mi tema y me dirijo con todas aquellas personas que son católicas, ¿verdad? Que son, o que fueron católicas y por falta, ¿verdad?, de conocimiento de su propia fe, se tuvieron que ir, y esperemos en Dios volverlos a regresar al camino, ¿verdad? Porque les digo, Dios nos espera con los brazos abiertos a todos, sin juzgarnos, solamente viendo el arrepentimiento de nosotros, sea lo que sea, Dios lo perdona, pero Él perdona y dice, no lo vuelvas a hacer, como se lo dijo a Magdalena. Ya nadie te juzga, yo tampoco, y te perdono, pero anda y ve, pero no peques más. Entonces, es ahí el redimirse, ¿verdad? El no volverlo a hacer, dejar eso atrás y volver a empezar y ser agradable nuevamente a Dios como lo hizo Salomón. Esa es la vida de Salomón, ¿verdad? Y que también en nosotros, ¿verdad? Eso coincide muchísimo
coincide mucho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces nos convertimos en Salomones, ¿verdad? Entonces, pero Salomón hizo lo que hizo, terminó arrepentido de corazón, terminó postrado de rodilla ante Dios, abrió su corazón, ¿verdad? Se arrepintió de corazón y volvió nuevamente a la voluntad de Dios y a servir a su pueblo como Él se lo había mandado, ¿verdad? Y fue muy querido por su pueblo y todo su pueblo lo amó y todo su pueblo estuvo ahí cuando Él se fue a la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, con toda la buena voluntad, con toda muy buena intención de verdad, de aportar a tu vida, de ayudarte, ¿verdad? De fortalecerte, de ver que hay puerta y esperanza, que no todo está terminado y que no todo está perdido. Con esa intención yo te doy y te aporto, de verdad, lo mejor de mí y de mi conocimiento, ¿verdad? Que es mi fe y mi conocimiento por la palabra, ¿verdad? Como catequista yo te la comparto. Entonces, solamente de buena voluntad te lo digo y te lo comparto, ¿verdad? Para edificar como Salomón edificó el templo de Dios, pues yo así quiero edificar tu fe para Dios. Eso es todo nada más. Bueno, pues espero que te haya gustado y Dios con ustedes y conmigo también. Y nos vemos en la próxima. Bye.